Hola, muy buenas tardes, colegas. Bienvenidos. Es un honor, ¿sí?, dar el inicio de esta cuarta charla del ciclo Tu nuevo rol tecnológico, en el cual vamos a abordar una cuestión que es fundamental para nosotros, que son el análisis de los datos. Por eso se llama Del dato a la acción, estrategias analíticas para transformar el talento. En este mundo corporativo, ¿no?, con cada vez más dinámico, en donde estos datos se han convertido en un recurso totalmente estratégico, es fundamental para la toma de decisiones optimizar procesos y colocar a las personas en el centro, ¿no?, de esto, que nosotros reforcemos con estrategias y con herramientas el manejo de ellos. Hoy vamos a contar con tres destacados profesionales que nos van a guiar en este recorrido abordando cómo el análisis de los datos, ¿sí?, pero de diferentes perspectivas. Por un lado, la gestión del talento humano. Por otro, los modelos predictivos y la auditoría interna. Cada uno de ellos nos va a mostrar cómo la tecnología, el análisis de los datos pueden ser utilizados para transformar a las organizaciones. Y sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida a José Lencina Malgor, que es contador público matriculado en el Consejo de Corrientes, consultor en Business Intelligence y People Analytics. José es un apasionado de los datos, entre otras cosas ya les va a contar, y él nos va a mostrar, ¿sí?, cómo con herramientas indispensables que están a disposición de todos, podemos visibilizar, descubrir y experimentar este nuevo rol nuestro como tecnólogos en la parte de ciencias económicas, esto de hackear el mindset, ¿no? Esto todo lo podemos hacer, adquirir habilidades tecnológicas con un perfil de agilidad, evaluar climas laborales con herramientas disponibles. Y él ha llamado a su presentación Menos intuición, más estrategia, clima laboral al alcance de las organizaciones. Creo que te la cambié un poquito, José, pero vos nos vas a contar un poco mejor acerca de todo esto. Bueno, la pantalla es tuya, te están escuchando los colegas. Bueno, muchas gracias a todo el equipo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava. La verdad que estoy muy orgulloso y les agradezco por invitarme y poder compartir las experiencias y ayudar a forjar este nuevo rol del profesional en ciencias económicas, aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles, que tienen las empresas y que tienen las otras organizaciones también, porque también lo que le voy a mostrar hoy lo pueden ocupar también en cualquier área del Estado, en cualquier entidad sin fin de lucro, en cualquier tipo de organización. Que por ahí no cuentan con sistemas de gestión o sistemas de recursos humanos para que puedan hacer las mediciones que hoy requiere el talento y la gestión de las personas. Así que bueno, vamos a iniciar la presentación. Hoy lo que vamos a hacer es un caso práctico de cómo medir la experiencia de las personas. Y acá, como bien vos decías, vamos a usar los datos para mejorar el talento de las personas y los resultados de las organizaciones, que de eso se trata. Bueno, en la presentación, ahí está, si quieren, mi perfil de LinkedIn para alguna consulta que quieran realizar después de la presentación. Y sin más, bueno, nos abordamos a qué es lo que necesitamos. Ante todo, la curiosidad como motor, ganas de innovar y sobre todo animarse. Animarse con las herramientas. En este caso le estoy presentando algo que está disponible, que con una licencia de Microsoft 365 se puede lograr y se puede hacer dentro de lo que sea el entorno de Microsoft 365. Más, no nos olvidemos, la curiosidad, las ganas de probar y de innovar. Vamos a ocupar Excel, Microsoft Forms, OneDrive, una nube y Power BI para poder visualizar los resultados de otra manera, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser nuestro camino dentro de esta presentación? Vamos a tener un pantallazo teórico sobre lo que significa la importancia de medir la experiencia de las personas, el clima laboral y además
ver las habilidades que se están requiriendo en el mundo de hoy. Vamos a ver qué alternativas tenemos para diseñar, para hacer el armado de la encuesta, va a ser la herramienta que nos va a poder ayudar a medir justamente el clima laboral, el ambiente. Después seguimos con la visualización, qué herramientas de visualización tenemos y qué opciones tenemos. Y finalizaremos con la integración en un tablero Power BI como para hacer un análisis aún más profundo. Y ahí habíamos hablado de habilidades y del nuevo rol del profesional en ciencias económicas. Y bueno, como primer punto tenemos el conocimiento del negocio, de la empresa, de la institución, de la organización. Yo creo que ese es uno de nuestros pilares, de qué es lo que nos fortalece en este rol tecnológico, en este rol tirado al dato, tirado al análisis. Nosotros, si hay una virtud que tenemos, es justamente el conocimiento de todas las áreas del negocio, sabemos cómo impacta y la verdad que ayuda un montón. También debemos conocer de herramientas de análisis de datos, de automatización e inteligencia artificial. Bueno, aquí entran las herramientas que estuvimos hablando, desde un Excel, Power BI, puede ser Looker, puede ser las otras herramientas de inteligencia artificial también, Power Automate, puede ser Copilot, puede ser Gemini, y toda la inteligencia artificial aplicada de que hoy en día está al alcance de nuestras manos y que nos invita a aprender, nos invita a usarla y a integrarnos a ella. Bueno, unido a eso, el aprendizaje continuo, las herramientas que tenemos hoy en día no son las de ayer, ni van a ser las que vamos a seguir ocupando. Recordemos, sin ir más lejos, el uso de la inteligencia artificial o de herramientas de análisis de datos al alcance de cualquier perfil de negocios no son las mismas que hace varios años. Recordemos Power BI, por dar un ejemplo, creo que cumplió, sin ir más lejos, 10 años ahora, así que no estamos muy lejos del cambio de herramientas. La inteligencia artificial generativa también tiene pocos años de estar al alcance de nuestras manos, así que bueno. La curiosidad también, lo mencionamos recién, comunicación efectiva, viene de la mano de las habilidades blandas también que vamos a necesitar. La comunicación es clave para poder integrarnos y comunicarnos con el resto de los otros equipos, con quienes nos están requiriendo los trabajos, los indicadores. Así que eso es fundamental, la comunicación en todo sentido. Y todo esto dentro de una mirada más humanizada, que es a lo que hoy en día estamos llamados a tener, a explotar y justamente formarnos un poquito mejor en ese aspecto. ¿Cómo iniciamos? Bueno, como cualquier proyecto, iniciamos con el análisis de los requerimientos, con un trabajo en equipo, generalmente interdisciplinario, y que sí tenemos que tener en cuenta hacia quién está dirigido. En este caso, que el análisis se va a dirigir hacia los colaboradores, hacia las personas, puede ser hacia qué área, un área en particular, los colaboradores, hacia los líderes, ya en un análisis un análisis 360, integral, evaluando los líderes. Generalmente también se dice que la mayor parte de la deserción o de la salida de las empresas es a causa de los líderes, a causa de los jefes. Entonces, nosotros hoy en día tenemos las herramientas que vamos a ver a continuación para justamente medir y tener presente eso para tomar las medidas necesarias para evitarlo, ¿no? Esto es un informe que hizo Deloitte, no sé si se logra ver, pero bueno, marca el futuro de las operaciones y la relación con HR, con todo el equipo de recursos humanos, en el cual nos dice que el 80% de las tareas de administración y operaciones van a estar a cargo de la inteligencia artificial. Eso es lo que se viene a medida de que se vaya implementando justamente la inteligencia artificial a través de agentes que ya van a ir aprendiendo y se van a ir encargando de todas
todas estas acciones que realiza hoy los departamentos de recursos humanos, ya sean en procesos de onboarding, de offboarding, de gestión de vacaciones, de gestiones de liquidación y demás, para dejar al profesional en una tarea más estratégica. Y lo que yo quisiera mostrarles hoy es justamente el flujo de trabajo. Más allá de la herramienta, más allá de la solución para poder medir la experiencia de los empleados, es el flujo de trabajo donde se integran las personas de los distintos grupos de trabajo. Por eso era muy importante el tema de la comunicación, las herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial aplicada a esto, en conjunto justamente con las metodologías ágiles y todo lo que nos da el People Analytics, que nos permite analizar los datos para la gestión de las personas. Entonces, ¿qué podemos responder? Con People Analytics podemos responder muchas causas. Hoy en día lo que nos ocupa es el clima laboral, que lo vamos a hacer a través del mecanismo, del método de encuesta. Pero también yo quisiera destacar, más allá de los otros indicadores que podemos ver de desempeño, indicadores demográficos, de causas de abandono y demás, también podemos medir los pedidos fuera de horario laboral, los periodos de sobrecarga de trabajo hasta cubrir un puesto vacante, los tiempos de desconexión efectivo que le estamos dando a nuestros colaboradores, muchísimas otras cosas que nos van a ayudar a poder armar una buena propuesta de valor para los empleados, para que ellos elijan quedarse en nuestras organizaciones. Y aquí quisiera mencionar la otra cara de los KPIs, la otra cara de que, lejos de medir los otros indicadores que generalmente miden lo que es People Analytics, es también mantener a los colaboradores informados, involucrados, comprometidos, inspirados e interesados. Entonces, eso es otro de los aspectos que va en línea a lo que veníamos mencionando y los estudios que se están dando, de una mirada más humanizada, de tener esa empatía, de tener esa mirada en las personas, en cuidarlas, y que eso no se hace de la noche a la mañana, sino que esos son objetivos de largo plazo, con el foco en las personas, como hablamos al inicio, y que todo eso contribuye al bienestar psicológico, al bienestar integral de las personas, para que cada lunes, uno quisiera ir a la empresa y poder desarrollarse. Estar en un buen ambiente, recordemos que fomenta la innovación, fomenta la productividad, así que es importante tener estos conceptos claros para ver hacia dónde va, hacia cuáles son las tendencias. Y yendo a esta imagen que estamos viendo ahora, acá esto se resume en una escena de Toy Story cuando Woody en este caso, se va a una guardería donde al inicio parecía todo felicidad, que iba a parecer una buena experiencia, pero resulta que al final no era tan así. El ambiente no era bueno, era un poco tóxico, y en la última imagen que acá nos figura, Woody está mirando como para escapar, para irse. Entonces, con estas herramientas nosotros lo que podemos hacer es mejorar esa propuesta de valor que hoy en día tiene ya una tendencia personalizada, para que precisamente elija quedarse. Y esto nos lleva a también analizar y ver la oportunidad de distribución de la información. Nosotros recordemos que antes, después lo vamos a poder ver, en las encuestas cuesta mucho procesar. Si se releva manualmente o a través de algunas planillas de Excel que no tienen la posibilidad de ser procesadas, llevan mucho tiempo. Ahora nosotros vamos a tener con esta solución la posibilidad de medirlo y prácticamente en vivo, en tiempo real, y obtener esos resultados y poder mirarlo. Entonces, esto también es muy importante a la hora de analizar y tener esa mirada ágil que dijimos al comienzo, no solo en el uso de la herramienta tecnológica, sino en el pensarlo de cómo desarrollar y cuál es la herramienta más indicada para tener la información en tiempo oportuno.
A ver, aquí estamos mirando el resumen. Esto es lo que vamos a lograr con la herramienta de Microsoft Forms. Nosotros, este es el resultado de la encuesta, que a través de esa misma aplicación, ahora lo vamos a mirar cómo se construye, nosotros vamos a analizar en este caso, de la pregunta cuánto tiempo lleva en la organización, los porcentajes en función del tiempo que lleva, del total de la nómina. Si seguimos, podemos seguir analizando con respecto a su rol, qué tipo de colaboradores, los grupos de edad, y así sucesivamente podemos ir haciendo los análisis. Esto, una vez que se realiza el formulario de encuesta, los resultados están automáticamente tabulados y se pueden exponer de esta manera. Entonces, a ver, vamos a salir de acá. Ahora nosotros vamos a pasar a ver cómo podemos lograr realizar esta encuesta y de los mecanismos que los podemos hacer. Si ustedes están viendo bien mi pantalla, vamos a ir a hacer un paseo a través de cómo se puede hacer con estas simples herramientas. Bueno, aquí entramos al Microsoft Forms. Sencillamente es ir a colocar, a ver un momentito que está molestando la barra, acá. Entonces ponemos Forms, ingresamos. Y podemos mirar cómo hacer una nueva encuesta. Ahí nos vamos a ir al nuevo formulario. Y podemos empezar a generar la encuesta. Podemos ir a una plantilla de encuesta que viene predefinida y empezar a hacer la encuesta. Uno puede hacer la edición de cada encuesta. Vamos a poner cuál es el mejor beneficio de la empresa. Y así sucesivamente. O podemos editar el formulario o podemos hacerlo de cero. Pero también dijimos que teníamos diferentes métodos para poder hacer la encuesta. Entonces tenemos una opción de importación rápida. Entonces también podemos hacer, cargar un archivo de una encuesta. Aquí yo tengo un modelo de encuesta que está hecha en Word, que tranquilamente eso puede venir, decimos que lo vamos a importar a modo de formulario. Ahí nos va a convertir el texto del Word y vamos a iniciar la revisión y nos importó ya el texto original y cada una de las preguntas. Nosotros hacemos las modificaciones que creamos convenientes y podemos enviar la encuesta. Ahora bien, en el formulario, le quiero mostrar de las encuestas. Puede venir que se haya hecho un trabajo interdisciplinario con el área de recursos humanos, si es que a nosotros, si no somos parte del equipo, o con la contratación de un profesional, y hacer el diseño de la encuesta. ¿Cuál es la clave del diseño de la encuesta? Es que esté tabulada, para que la importación sea correcta. Si bien puede ser un texto plano,
pero ahí lo vamos a tener que editar más. Lo principal es que esté tabulado, así en secciones 1, 2 o en distintos puntos si no lleva sección la encuesta. O también tenemos una tercera opción que a su vez es mucho más ágil, que radica en, voy a volver acá, vamos a iniciar el asistente de Microsoft 365 Copilot, y hay una nueva funcionalidad que está en modo beta, ahora está en prueba, en front le llaman, y es este agente. Si vamos, le damos clic aquí, en la herramienta de Microsoft 365, nosotros tenemos la posibilidad de tener un asistente con inteligencia artificial en la creación de encuestas. Entonces, podemos decirle, acá tenemos un template de crear una encuesta de satisfacción de los empleados. Entonces, eso nos genera un prompt, acá lo vamos a dar a modo de ejemplo, y nos va a acompañar el agente en todo el camino en la generación y en la mejora de la encuesta. Entonces le damos un poquito de tiempo a que termine de procesar. Y acá nos informa y nos va detallando y estructurando toda la encuesta. Acá nos hace una sugerencia sobre si agrega una sección sobre el liderazgo o apoyo del jefe. Hoy lo hablamos de una evaluación 360. Le decimos que sí. Que agregue. Entonces podemos tener una encuesta aún más completa. Está lista la encuesta. Tenemos opciones para seguir mejorando o no. Vamos a entrar a la encuesta. Y aquí tenemos la encuesta de cómo puede ser. Una vez que esté lista la encuesta, lo que podemos hacer nosotros es ingresar. Vamos a cambiarle el nombre. A ver un momentito. Podemos cambiarle acá. Lo vamos a detectar acá en Forms. Vamos a Forms. Acá tenemos la encuesta que fue reciente. Y ahí estamos en la sección de organización y tenemos las opciones de... Ahora Copilot está analizando, la inteligencia artificial está analizando la encuesta. Acá está detectando algunos números de pregunta en la que habría la posibilidad de revisar en la sección 5, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos la opción de ir justamente modificando y viendo cada uno de los puntos a mejorar o a rever de la encuesta, ya con la inteligencia artificial. Esto a nosotros nos va a devolver, yo tengo acá una encuesta que ya está llena, nos va a devolver ciertos resultados cuando se llene la encuesta. Esta encuesta, recordemos que se llena mediante la opción de recopilar encuesta con la posibilidad de enviar por correo electrónico a todos los miembros de la organización, a sus correos electrónicos, les llega un link, que es como que está acá, copiar el vínculo, le va a llegar este link, y va a tener el acceso a la encuesta, donde rápidamente va a poder hacer, tanto en la PC como en cualquier dispositivo móvil, tablet, lo que fuese, poder llenar la encuesta. O bien, nos faltaron algunas preguntas obligatorias.
Vamos a completar. Y a enviar. Bienestar. Vamos a colocar. Muy bueno. Vamos a enviar. Y ahí completamos la encuesta. Bueno, ahora lo que nos permite ver desde la recopilación de resultados son todos los resultados y las métricas que nos informan respecto de cada pregunta y sus respectivos porcentajes. Además, tenemos las conclusiones con un resumen efectuado por la inteligencia artificial, donde, a modo de ejemplo, nos dice que la mayoría de las personas encuestadas se sienten motivadas con sus tareas, alrededor del 70%, y manifiestan gusto por su trabajo, casi el 88%. Así tenemos un par de conclusiones más que nos indica la inteligencia artificial. Además, y lo bueno que tiene este modo de estructurar, este modo de pensar la encuesta de clima laboral, es que nos permite obtener una planilla, una planilla de Excel, donde se resumen los resultados. Y lo bueno de esto es que no se encuentra esta planilla de manera estructurada, en formato tabular, donde a nosotros nos va a permitir, como a modo de ejemplo, poder consumirla en Power BI o también realizar otros análisis. Están viendo ahora la planilla de Excel, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí se resumen todos los resultados que vimos anteriormente en esta planilla en formato tabular. Y ya se realizó la sincronización. Acá acaba de avisarnos que ya se ha sincronizado con Forms, así que esa última pregunta que cargamos también está en el informe. Bienestar muy bueno, ahí se encuentra, así que ya tenemos la planilla en vivo, actualizado en tiempo real. Además de eso, ¿qué podemos hacer? Y adelantándonos un poquito al análisis, también podemos hacer un análisis de sentimiento en cierto nivel, donde a nosotros nos permita saber si el comentario que nos hace respecto a alguna persona sobre algún aspecto de la organización, nosotros podamos hacer un análisis a través de la inteligencia artificial con, en este caso, la nueva función Copilot, que también está en versión de prueba ahora, disponible para los usuarios insiders de Microsoft, en la cual nos permite justamente darle un prompt dentro de una fórmula que se llama Copilot, colocamos el prompt, en este caso realiza un análisis de sentimiento, devuelve positivo, negativo o neutro, y de dónde queremos analizar. Y eso nos devuelve este análisis, que es muy potente. Hace un año atrás tuve algunas consultas respecto a este tema de cómo poder hacerlo, y bueno, teníamos que utilizar otro tipo de herramientas que quizás las veamos más adelante, porque desde la planilla de Excel no se podría hacer y no tenemos acceso. Así que esto tiene un poder gigante, y es justamente la integración de la inteligencia artificial junto con lo que vimos en Microsoft Forms, en cómo, siendo copilotos nuestros, al lado nuestro, nos potenciamos como profesionales para realizar estos análisis que son tan efectivos, ¿no? Y ahora, también, como les dije, este es el origen de datos para una planilla en Power BI. Y ahora nos podemos dirigir a hacer un análisis más exhaustivo en un panel en Power BI, donde, entre otras cosas, tenemos el resultado de cada encuesta. A ver, lo vamos a poner con pantalla completa, así podemos ver un poquito mejor. Ahí podemos ver el análisis de cada pregunta con sus respectivas métricas. Y también podemos ver en un análisis NPS, que ahora les voy a comentar, que así como a nivel comercial podemos medir el nivel de satisfacción. En este caso mediremos el nivel de satisfacción de los empleados.
en lo cual este indicador nos divide en detractores, pasivos y promotores. El cociente entre los promotores y los detractores es el que da el indicador NPS, que cuanto mayor sea, mejor es la experiencia. Entonces, así como a nivel comercial podemos medir la experiencia y si recomendaría o no ese trabajador, ese colaborador a un amigo o persona que le tiene efecto trabajar en la empresa, ahí podemos analizar. Dentro de ese análisis, en Power BI también uno puede ir haciendo los distintos filtros y los distintos tipos de análisis. Y, por ejemplo, uno puede hacer distintos filtros por los promotores entre 31 y 40. Ahí uno puede analizar qué cantidad son y cuál es la percepción que tiene respecto del el NPS. Entonces, el NPS en personas que tienen entre 31 y 40 de los promotores nos da el 44%. Pero en más de 60, el indicador baja. Entonces, ¿qué nos puede representar eso? Y bueno, que hay distintas ofertas o distintas acciones de la empresa en la cultura, en los beneficios y demás que está favoreciendo a un sector, a un rango etario o a otro, o a los millennials o a los baby boomers o lo que fuese. Entonces, nosotros ahí podemos justamente entregar distintos tipos de beneficios y analizar frente a cada segmento, frente a cada rango etario, qué beneficios podemos dar como una de las opciones, ¿no? Entonces también podemos analizarlo pregunta por pregunta, como les mostraba recién en el forms, y tenemos también la cantidad de respuestas que, que nos dan en función de cada pregunta. En este caso, según el rol del trabajo y según el cuánto tiempo lleva en la organización. Así que bueno, ahí tenemos una variedad de indicadores y de posibilidad de poder analizar. En este caso está en blanco y negro y con ciertas rayas, porque la idea era que esto sea también inclusivo. Por ahí se suelen haber muchas personas que son daltónicas en el análisis de los datos, convengamos que estos tableros analizan el usuario final o quienes son los responsables, los directores. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el aspecto de la accesibilidad de los informes al momento de poder hacer los tableros y en Power BI, en Excel, en lo que fuese, de tener ese nivel de accesibilidad. Sí que bueno, cerrando un poquito la charla, quisiera comentarles también es que además, además de poder verlo en, en, en cada una de las aplicaciones, nosotros si nos toca presentarlo, también podemos también podemos tener embebidos los reportes, embebidos. Ahora estamos dentro del PowerPoint y también podemos tener acceso a la visualización de las respuestas. También si quisiéramos ver, uno en este momento podría escanear este código QR y completar la encuesta y lo estamos presentando en tiempo real. Es decir, que está embebido este reporte, ahí se va a notar un poquito más, de PowerPoint dentro el formulario Forms y toda su aplicación dentro de Forms. Como así también podemos embeber el indicador NPS que está construido desde la encuesta en Power BI y los demás indicadores dentro de PowerPoint y poder interactuar. Ahora vamos a ver, ahí tenemos la posibilidad de hacer el clic en el link y poder acceder al informe o verlo directamente embebido como les mencionaba. Ahí se movió un poquito, por eso no lo pudimos ver, pero de esta manera sí.
Bueno, sí que estamos llegando al final. Espero que les haya gustado la presentación. Eso es lo que tenía para mostrarles. Vimos cómo pudimos ocupar distintas herramientas de Microsoft 365, hablando sencillo y simple. Ocupamos las herramientas de Office actuales, si se quieren, que están integradas con inteligencia artificial, y pudimos realizar, y en tiempo real podemos obtener la información para la gestión de nuestra persona y poder generar una propuesta de valor que le sirva a nuestros colaboradores, a nuestro personal, para poder potenciar a las organizaciones y tener justamente nuestro activo más importante, que son las personas. La verdad, muchísimas gracias, José. Ha sido muy didáctico cómo con estas herramientas nos mostraste cómo con un simple formulario que hace tan bien, ¿no?, en lo que es el clima laboral, el tomador de decisiones pueda apoyarse en todas estas herramientas tecnológicas que también están a la mano de todos los profesionales con esta licencia. Me quedó alguna inquietud de, bueno, cómo vinculábamos el Forms y el Excel al Power BI, pero eso va a quedar para otra de nuestras charlas, porque hay algo que es súper importante, que vamos creciendo juntos en el conocimiento. Gracias, José, y vamos a continuar con la doctora Sol del Valle Figueroa, que es matriculada en el Consejo de Córdoba, técnica superior en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, capacitadora, docente. Es docente en nuestro consejo también. Hay muchos cursos que salen en forma continua, porque es una experta en el desarrollo de modelos predictivos. Son aplicados, ¿no?, al análisis de datos no estructurados, utilizando técnicas avanzadas como el procesamiento de lenguaje natural y algoritmos de Machine Learning. Sol nos va a explicar cómo con estos datos no estructurados, como estos comentarios de la encuesta que vimos de José, estas evaluaciones 360 y feedback de salidas, contienen señales importantes para ser utilizadas para predecir algunos fenómenos laborales. Esto nos vas a mostrar juntos con tus modelos predictivos desarrollados en Python. Y bueno, vamos a ver cómo podemos transformar esos datos. Gracias, Sol, por estar con nosotros. Te dejo la palabra. Gracias, José. Vamos a estar juntos en este desarrollo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por permitirme hablar de datos, que saben que es mi pasión. Voy a compartir la presentación que tenía para el día de hoy. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy? Ya lo vamos a ir retomando de a poquito, porque hay algunas cosas importantes que dejó el colega José, ¿no? Mi charla va a tratar un poco de lo que vendría a ser clima, sentimientos y decisiones. Esto nos va a servir, como decía justamente Andrea, para poder hacer modelos predictivos a través de Python, y ya vamos a ver cómo lo vamos a poder usar. Bien, me voy a presentar brevemente. Sí, soy miembro de la Comisión de Tecnología del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Tengo una diplomatura en Nuevas Tecnologías. Hoy por hoy me parece muy importante que el profesional en Ciencias Económicas tenga una noción de qué son este tipo de tecnologías, porque hay muchas de estas tecnologías que nos van a permitir usar esos datos para justamente hacer modelos predictivos. Una de esas tecnologías muy interesante es el tema de Big Data. Permanentemente ahora estamos rodeados de datos y hay alguna forma que los tenemos que analizar. Bien, otra de las tecnologías nuevas es justamente la inteligencia artificial. Soy especialista también en lo que vendría a ser Deep Learning. Deep Learning son redes neuronales. A mí me gusta mucho compartir un poco todo esto, porque por ahí para mucha gente son términos que están de a poquito entendiendo, ¿verdad? Así que bueno, puntualmente, Deep Learning son avanzados, ¿sí? Son redes neuronales que pueden hacer modelados, por ejemplo, de procesamiento del lenguaje natural, o en algún caso que a alguien interese seguir avanzando, se puede modelar, hacer modelos financieros bastante avanzados.
Machine Learning es un poco más simple, ¿sí? Se trata del aprendizaje de máquinas, en el cual se puede hacer, por ejemplo, el modelado predictivo que vamos a hacer ahora, ¿sí? A grandes rasgos tenemos clasificaciones, regresiones y lo que vendría a ser el aprendizaje no supervisado, que, por ejemplo, nos permitiría hacer un clúster para saber, por ejemplo, cómo están clasificados mis clientes, ¿sí? Por ejemplo, clientes de riesgo medio, riesgo alto, o, por ejemplo, un préstamo a ese nivel, ¿sí? Así que vamos visualizando un poco por qué es importante por ahí tener este norte para saber cómo analizar este tipo de datos. Como comentó recién el colega José, también soy especialista en inteligencia de negocios, que es otra forma de enfocar el tema de los datos. Bueno, y también soy técnica en ciencia de datos e inteligencia artificial y soy capacitadora de algunos consejos de Argentina y soy profesora también de datos. Bueno, esto es lo que veníamos hablando, ¿no? Básicamente están permanentemente, tanto las organizaciones como nosotros mismos con nuestro teléfono, sin ir más lejos, estamos generando grandes volúmenes de datos, que era eso lo que les estaba comentando recién. Eso es sinónimo de Big Data. Posiblemente unos años atrás uno no le interesaba tanto analizar tantos datos porque obviamente no teníamos la capacidad. Y la gran capacidad de procesamiento que hay hoy por hoy nos permite tener esta posibilidad. Pero llega momentos que las herramientas tradicionales se quedan cortas y necesitamos dar un paso más allá. Y hay algo que siempre me gusta compartir cuando hablo de tecnología, es que no tenemos tope. Si el día de mañana necesitas hacer algo, siempre hay alguien que lo va a ir desarrollando para que vos puedas seguir adelante y no te quedes estancado. Eso es algo importante de destacar porque no tenemos tope nunca para que podamos seguir ejerciendo lo que se nos ocurra hoy por hoy, porque algo que también destaco de lo que comentaba José fue que llegamos a un nivel de personalización muy importante. ¿Por qué? Porque justamente tenemos acceso a todo este nivel de datos. Hay algo que tenemos que tener en cuenta puntualmente, que es justamente la diferencia entre datos estructurados y no estructurados. Eso va a ser un poco el tema de la charla, ¿no? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar en filas y columnas que son datos estructurados. Bien, una vez que nosotros sepamos cómo podemos empezar a modelar, fíjense la palabra que uso, si una vez que yo ya tengo los datos, me dedico a hacer el modelado, sí, que es darle forma para que toda esa información en bruto pueda tener una salida que yo pueda usarla para tomar decisiones. Bien, entonces la charla se va a centrar un poco en lo que son los datos no estructurados, puntualmente aplicado a lo que es recursos humanos, y después de esto vamos a dar una noción de lo que es el procesamiento del lenguaje natural y finalmente vamos a enfocarnos en un modelo predictivo. Bien, entonces resumimos de vuelta. Datos estructurados son los que habitualmente estamos trabajando, filas, columnas, y se pueden llegar a procesar en herramientas como una planilla de cálculo o inclusive en lo que era la herramienta que se mostró recién, que es Power BI. Bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos que empezar a procesar datos no estructurados? ¿Sí? Vayan notando lo que tienen en pantalla, que puede ser, por ejemplo, un texto, un email, un comentario, una encuesta, que era lo que justamente tomó de base el colega recién. Acá se empieza a complicar y no solamente se puede llegar a procesar ese tipo de datos, ¿sí? También tengan en cuenta que se pueden procesar imágenes, bien, se puede procesar video. Hay varias alternativas para empezar a procesar datos no estructurados, pero acá justamente es donde viene la encrucijada y uno dice, ¿cómo hago para procesar datos no estructurados? Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Justamente todo este tipo de datos tienen un valor oculto y no son fáciles de acceder. ¿Por qué? Porque justamente el procesamiento es diferente y ha venido en nuestra ayuda algo que está muy en boga hoy, que lo voy a explicar brevemente, que es el procesamiento del lenguaje natural. Normalmente cuando yo me tendría que haber comunicado con la computadora para que se entienda un poco, básicamente, lo voy a hacer un poco extremo, tendríamos que estar prácticamente hablando entre 1 y 0, que es lo que medianamente entienden. Más adelante, lógicamente, hubo una evolución de los lenguajes de programación y se puede llegar a hablar en código cuando yo necesito pedirle algo a la computadora, como recién mostraba el colega, que en el Excel, por ejemplo, ahora cuando una inteligencia artificial se le pide un prompt y directamente se ejecuta ese análisis de sentimiento sin necesidad de pasar por un código. Eso es gracias al procesamiento del lenguaje natural. Procesamiento del lenguaje natural es como estamos hablando ahora. Pero la máquina no entiende eso. Entonces es como un intérprete entre nosotros y la máquina y nosotros no tenemos que hablarle ni en binario ni en código, ¿sí? Eso ha facilitado un montón la comunicación con lo que vendría a ser la programación, ¿sí?
Así que bueno, ¿cómo nos vamos a concentrar en estos datos no estructurados y el procesamiento del lenguaje natural para que nosotros podamos justamente hacer gestión del talento laboral y en lo posible usar todos estos datos como una predicción para que justamente nuestros empleados no se vayan, ¿sí? Entonces, ya estuvimos viendo, vamos a recordar la definición de datos no estructurados, ¿sí? No sigue ese esquema predefinido de filas y columnas y como ejemplos volvemos a tener otros para que se refresque un poco, correos electrónicos, chat, ¿bien? O justamente las respuestas de las encuestas de clima laboral. ¿Cuál es el tema? Que bueno, hablamos de Big Data recién. 80% de los datos que hay alrededor del mundo, ¿sí? Son justamente no estructurados. Así que imagínense el potencial para empezar a procesar todas esas cantidades enormes de información, ¿sí? Entonces, esto también, como les decía, puede ayudarme. ¿Por qué? Porque normalmente yo como analista de datos, por lo general, yo me fijo en números, ¿bien? Pero puntualmente, fíjense, tenemos, aparte de que los 80% de los datos en general son no estructurados, en las organizaciones no se están procesando, porque no es normal decir, vamos a empezar a procesar, por ejemplo, una encuesta para ver cómo está el clima laboral. Y menos aún para ver lo que vamos a ver más adelante, de usarla como variable predictora, que ya vamos a ver lo que es. Entonces, justamente, cuando yo armaría un modelo un poquito más avanzado en Python a nivel de programación, porque acá el tema de los datos es ver cómo nosotros los queremos procesar. Si los queremos procesar a través de algo más simple, con inteligencias artificiales, o queremos adentrarnos un poquito más en profundidad y procesarlos, por ejemplo, con Python o lenguaje R. Bien, por ejemplo, son los lenguajes que más se usan para análisis de datos. Entonces, si yo tuviera que diseñar del principio, bien, con todo el flujo de datos que tengo a disposición, un modelo, yo normalmente me hubiera fijado en estas variables que están en pantalla. Por ejemplo, edad, ¿sí? ¿Qué género son? ¿Cuál es la historia del salario? ¿Sí? Vas notando que la mayoría son variables numéricas, ¿sí? ¿Qué evaluación de desempeño hay? Y por más que, bueno, sea mala, buena, por ejemplo, la evaluación de desempeño se puede ir codificando en 1, 0, 1, 2, 3. Sí, se va codificando en números también. Y el tema de la antigüedad, entonces, digamos que la estructura era muy rígida para poder hacer un modelado con este tipo de datos. Bien, ¿por qué? Porque son datos numéricos. Pero bueno, como les decía, Big Data, inteligencia artificial y la cantidad de datos que tenemos para poder procesar, me permiten hoy considerar otras variables para poder enfrentar estos modelos predictivos con otras alternativas diferentes de las que tradicionalmente se venían trabajando. Entonces, tenemos una gran oportunidad, ¿por qué? Porque podemos empezar a nutrir este modelo con, por ejemplo, los comentarios de las encuestas laborales, evaluaciones 360 que la comentaron recién, comunicaciones, las redes sociales corporativas, cualquier tipo de comentario que podamos tener, ¿sí? Es para nosotros una variable que podemos agregar a nuestro modelo. A veces por ahí se complica un poco entender, ya les voy a mostrar cómo se forma el modelo, pero una variable es una columna adicional de, por ejemplo, la planilla que mostraban recién. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Bien, ¿por qué? Porque tenemos esto que se está viendo, ¿no? El abandono laboral es algo muy problemático para las organizaciones por el tema de justamente costos de capacitación, costos de encontrar el empleado adecuado. Entonces, bueno, tratemos de, antes de que estas cosas pasen, con las herramientas que medianamente podemos tener generadas, vemos de hacer un modelo predictivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense, era lo que estábamos hablando, los números por ahí a veces son muy fríos y no captan la parte emocional, que esa parte emocional justamente la vamos a tratar de ver a través del procesamiento del lenguaje natural. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esas señales no son detectables a nivel numérico porque evidentemente los números por ahí sirven para otro tipo de modelos, pero no te sirven para ver justamente cuando un empleado se siente mal. ¿Por qué? Porque no es una variable numérica, es una variable justamente a nivel de emociones. Y pueden tener esas señales tempranas de insatisfacción y ya vamos a ver cómo las podemos captar para que de alguna forma podamos tener este modelo predictivo. Como no están en tablas, ¿sí? Se complica un poquito más. A pesar de que se puede hacer como lo mostraron recién con Copilot
o con la ayuda de algún intérprete, por ejemplo, como ChatGPT. Puntualmente, a mí me gusta hacerlo como un poco más a la antigua, en el sentido de que me gusta programarlo en Python. Por ejemplo, ¿sí? Una respuesta de una encuesta laboral. Me siento poco valorado en mi equipo. Puede ser que lo tomemos como una señal de riesgo de abandono, ¿sí? Vamos a codificar esta información de la encuesta laboral y la vamos a verificar cómo influye puntualmente en un modelo predictivo que ya vamos a ver a la brevedad. La otra parte de la charla hablaba un poco de, o sea, básicamente vimos datos no estructurados, medianamente se entiende el concepto, y ahora vamos a pasar a explicar un poquito el procesamiento del lenguaje natural. ¿Bien? Es una parte de la inteligencia artificial que enseñan las computadoras, es normalmente la definición, pero básicamente la computadora en sí no sería, sino que a mí me gusta más pensar en algoritmos, porque por lo general cuando uno se comunica con la computadora, por lo menos yo lo hago a través de herramientas de programación, y por lo general son, como van a mostrar más adelante, también entornos de desarrollo. Bien, esos entornos de desarrollo puntualmente, como les decía, inclusive los de lenguajes más antiguos de programación, hacían que justamente te tuvieras que comunicar en un lenguaje muy específico, y hoy por hoy ya no es digamos, un desafío de entrada, no es una barrera de entrada, porque justamente se puede hablar, como estamos hablando ahora, con cualquier tipo, por ejemplo, inclusive los desarrolladores de software, ¿sí? Los programas para desarrollar software tienen incorporadas ya mucho lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, resumimos. Es la posibilidad de leer, escuchar y hablar como nosotros. Hay como una codificación al fondo para que todo eso lo entienda la máquina. Como les dije yo, no sería la máquina en sí, sino sería puntualmente, por ejemplo, un chatbot o lo que yo necesite programar, y vuelve y te lo devuelve en lenguaje natural, porque si no, prácticamente tendríamos que estar leyendo unos y ceros. ¿Bien? Entonces, no es que se repiten palabras, ¿sí? Sino que también entiendan todo el contexto, que eso les debe haber pasado cuando usan justamente las inteligencias artificiales de tipo ChatGPT, por ejemplo, que si no se le da bien el contexto, a veces también fallan por el tema del prompt. ¿Dónde lo vemos a todo esto del procesamiento del lenguaje natural? Básicamente, cuando se estudia este tipo de gestiones, se enseña de que sirven para muchas tareas y son expertos en este tipo de tareas, y eso también se puede ver justamente con los grandes lenguajes, modelos de lenguaje que se llaman LLM, que por ejemplo puede ser Gemini, Cloud, puede ser también el ChatGPT, ¿sí? Pero básicamente, como están entrenados en esto, son expertos en traducciones, análisis de sentimientos, que a veces por ahí es medio complicado explicar qué es un análisis de sentimiento, pero básicamente es ver qué está diciendo, por ejemplo, la gente, para ver si están contentas o no con un producto, con alguna una opinión, ¿sí? Se puede hacer. Inclusive a veces se usa este tipo de variables de digamos, la sensación de la gente en general, y se la puede tomar, fíjense lo que les voy a decir, como una variable para un modelo de predicción económica, ¿sí? Por el sentimiento que tiene la gente en redes, por ejemplo. Se hace ese nivel de tomar esas variables que, por ejemplo, como les decía recién, no son variables que normalmente tomarías en un análisis económico. Lógicamente generan texto, que eso lo sabemos más que nunca, por el auge que hay de estos chatbots más inteligentes, y también lo han visto antes como asistentes de voz. ¿Cómo lo podemos usar en el área de recursos humanos? Justamente teniendo en cuenta todo lo que vendrían a ser este tipo de encuestas, podemos analizar sentimientos, que básicamente es lo que se mostró recién. Ver si, por ejemplo, en la encuesta hay análisis, o básicamente opiniones de los empleados que son positivas, neutrales o negativas. Básicamente esa es la clasificación a grandes rasgos que se hace. Lo mismo se puede aplicar, como les decía recién, a un producto o a un servicio. Y después, sobre todo, se puede analizar cuál es el tema que está preocupando a los empleados. Y a todo esto vamos a ir englobando, como les decía, que nos saca de la zona de confort por el hecho de que estamos acostumbrados a ver números, y de golpe vas a tener que empezar a analizar palabras, vas a tener que analizar sentimientos,
Y son cosas que me parecen desafiantes hoy por hoy para la profesión, que estamos tan acostumbrados a ver números. Bueno, este tema no es no menor. ¿Por qué? Porque lógicamente se va a diseñar la encuesta para que en una segunda etapa, a mí como analista de datos, me sirva para poder ver cosas que normalmente no se ven, como les decía, en los números. Pero esto me pareció interesante para que no se le indique al empleado de que la idea es que conteste lo más natural posible, sin ningún condicionamiento. Entonces la idea es que no sea una herramienta de sancionar a los empleados, sino que es justamente para detectar esas señales tempranas y que la respuesta sea lo más natural posible. Una vez de que ya hicimos el procesamiento de los datos no estructurados, entendimos que lo tenemos que procesar con procesamiento de lenguaje natural, vamos a pasar justamente a un análisis predictivo, que vendría a ser este tipo de modelos que estuvimos hablando recién. ¿Cuál va a ser puntualmente la clave de esto? Justamente usar ese análisis de sentimiento como una variable predictora. ¿Qué es una variable predictora? Cuando yo voy a diseñar un modelo, voy eligiendo de todas las variables que tengo disponibles, porque también va a depender mucho de los datos que yo tenga, porque a veces en mi cabeza puede ser de que quiera diseñar el supermodelo, pero dependo mucho de los datos que yo vaya consiguiendo. Bien, entonces, bueno, básicamente voy armando, supónganse, para que se entienda fácil, las columnas que voy necesitando, y una de las columnas adicionales que voy a incluir en el modelo va a ser usar el análisis del sentimiento para que prediga si el empleado se va a ir o no en base a las encuestas. Me sirve justamente para medir el estado de ánimo de los empleados, para que yo pueda evaluar la probabilidad que, por ejemplo, alguien renuncie. Entonces, fíjense el potencial que yo tengo analizando los datos no estructurados, y como les comenté recién, se puede utilizar como variable adicional para un modelo predictivo. O como les había dicho con anterioridad, por ejemplo, el clima de la gente en redes sociales te puede llegar a servir para hacer una predicción, por ejemplo, a nivel de inflación. ¿Por qué no la podés usar? No hay ningún impedimento para que la uses también como una variable adicional a todas las económicas que quieras ver. Entonces, como les decía, el potencial de usar este tipo de datos no estructurados es enorme. Entonces, ¿qué es un modelo predictivo? Va a encontrar un patrón y encuentra las relaciones. Básicamente ese es el secreto de la inteligencia artificial. Encuentra patrones que nosotros no estamos tan acostumbrados a ver y no los vemos en forma tan obvia, pero se hacen ciertos niveles de análisis y llegan a encontrar ese patrón, ¿sí? Entrenamos, por eso ven en pantalla datos de entrenamiento, y después vamos a poder probar ese entrenamiento para ver cómo me va a funcionar con los datos que le voy agregando nuevos. Por ejemplo, datos históricos de los empleados, por ejemplo, antigüedad, salario, desempeño. Un modelo predictivo puede identificar cuáles van a ser los empleados actuales con mayor riesgo de abandonar la empresa, y le doy un tiempo, en los próximos 6 meses. Entonces, ¿cómo lo puedo utilizar? Son algoritmos. ¿Qué son algoritmos? A veces uno se complica mucho en esa definición, pero básicamente el algoritmo es una receta. ¿Sí? Nunca me olvido de esa definición cuando yo empecé a estudiar. Es básicamente una receta, es una serie de pasos en la cual yo tengo que ir verificando si voy obteniendo los resultados. Y ese también es parte del secreto también de manejar inteligencias artificiales. Permanentemente hay que controlar las salidas. Bien, o sea, a pesar de que la inteligencia artificial hoy por hoy, que la que vemos todos los días, como por ejemplo el ChatGPT sabe de todo, la idea es siempre controlar todos los algoritmos. Pueden llegar a funcionar solos, mejorarse solos, sobre todo en redes neuronales se ve eso. Pero la idea es que justamente haya una parte humana controlando todo el desempeño del modelo y sobre todo la salida, y ver cómo se puede optimizar la salida para que la salida vaya mejorando cada vez. Entonces, podemos utilizar toda esta información para predecir justamente la probabilidad de que un trabajador renuncie. Bien, esto nos va a permitir a las empresas ser proactivas. ¿Por qué? Porque van a poder identificar a los empleados en riesgo por ese malestar que estaban comentando en una encuesta de clima laboral, que como les dije yo, no tiene que ser una herramienta en la que se sanciona al empleado, sino que se le tiene que dar justamente la libertad de expresarse. ¿Para qué?
para que el modelo sea lo más fiel posible a la realidad, porque si no también el modelo sale forzado. Entonces, podemos ofrecer, ya teniendo en cuenta este tipo de modelos, alguna oportunidad de desarrollo, ajustar el salario, o fíjense, tener una simple conversación para ver por qué está teniendo algún tipo de inconveniente, como les decía yo, que lo expreso en la encuesta. Entonces, los números gráficos a veces no te dicen mucho a nivel de análisis de sentimiento, ¿sí? Pero las palabras de los empleados justamente es lo que te pone en alerta para que vos ya lo tengas en cuenta y lo incorpores como una variable predictora a tu modelo. Entonces, estas herramientas nos sirven para justamente escuchar lo que la gente realmente siente y piensa, ¿sí? Se trata de entender justamente el sentimiento que hay detrás de toda esta información que se recopila de las encuestas. Y podemos usar este tipo de información para ver justamente si un empleado va a tener un riesgo de abandono o no. Vayan notando que ahí estoy sin querer hablando en binario, porque a veces es importante entender que esa salida va a ser binaria. Sería, el empleado se va, puede ser un 1, o el empleado se queda, puede ser un 0. Bien, yo estoy pensando cómo voy a armar mi modelo predictivo. Y antes de terminar, voy a mostrar brevemente el código que está hecho en un cuaderno que es colaborativo, que es parte de la suite de Google, que se llama Google Colab. Acá puedo ejecutar tranquilamente mi código de Python para que yo pueda empezar a hacer la predicción de este modelo. Básicamente lo he dividido al código en etapas. La primera parte es un poquito hacer un análisis de sentimiento para ver cómo está medianamente los datos de la encuesta, que tranquilamente ese Excel que había generado la encuesta de la charla anterior se puede usar de base para este código. Bien. Vamos a ver justamente, y noten que tenemos algunas bibliotecas. Nosotros en análisis de datos trabajamos con bibliotecas especializadas. Entonces, puntualmente, yo ya sé que voy a tener que trabajar con datos no estructurados y voy a traer, digamos, para que me ayuden en el trabajo de esta programación, las bibliotecas que son especializadas en esto. Bueno, puntualmente instalo esta biblioteca, ¿sí? Que me va a servir para empezar a procesar todos los datos de las encuestas. En el ETK es otra posibilidad de procesar esta información de encuestas. Y acá me gusta hacer también un parate, porque el procesamiento del lenguaje natural se puede hacer de dos formas. A través de Machine Learning, que vendría a ser esta parte con NLTK, y si lo querés hacer un poco más en profundidad, tenés redes neuronales específicas que se encargan justamente de procesar lenguaje. Una de las más conocidas es las redes Transformer, que han dado el origen justamente al ChatGPT. Bueno, después también nos hace falta hacer una traducción. ¿Por qué? Porque el análisis del sentimiento está como programado para hacerse en inglés. Entonces, cuando vos vas a hacer el análisis de sentimiento, vas a encontrarte con una falla que no te va a analizar el sentimiento correctamente por el hecho de que está en otro idioma. Pero como les dije recién, no es un impedimento ni es un problema porque este tipo de procesamiento no hay problema con el tema de idiomas. Ya no hay barreras de idioma como posiblemente antes lo teníamos. Bien, puntualmente, justamente cuando se hace todo el procesamiento del lenguaje natural, todo el tema de traducción de texto es uno de sus hitos principales. Entonces, hoy por hoy, el hecho de que, supónganse que te ha tenido que analizar el sentimiento en cualquier otro idioma, no hay problema porque siempre lo tengo que llevar por lo general al inglés y de esa forma se ejecuta el análisis del sentimiento. Entonces, resumimos. Este procesamiento lo puedo hacer a través de Machine Learning, lo podría haber elegido con un Transformer, una arquitectura de Transformer, que los Transformers tienen algunas partes especializadas también para hacer análisis de sentimiento. Entonces, acá te tenés que parar, mirar al frente y decir, ¿cómo sigo este análisis? ¿Lo hago por Machine Learning o lo hago por Deep Learning? Normalmente, para no complicarse un poco, porque Deep Learning tiene un poquito más de procesamiento, no imposible, pero a veces te hace falta tener un conocimiento más avanzado, empezás con Machine Learning. ¿Bien? Entonces, colocamos el traductor. Acá voy a traer justamente el archivo, porque lógicamente
Para que todo esto funcione, lo tenés que nutrir con datos, ¿bien? Ahí está el tema del Big Data que estuvimos hablando recién y todos esos datos que se van procesando a cada rato, lo vamos a terminar de procesar acá. Entonces, subimos el archivo, no lo voy a correr al código ahora, pero ya está corrido, porque normalmente yo tendría que ejecutar cada celda, pero por las dudas, ¿sí? Que se llega a romper o que llega a pasar algún inconveniente, ¿sí? El código básicamente lo voy a ir explicando, ya está corrido y funciona bien. Entonces yo acá tendría que cargar el archivo, pero esto es básicamente la información que tendría esa encuesta. ¿Ven? Tiene la edad de los empleados, qué antigüedad tienen, y esta, noten que está codificado. No tiene, por ejemplo, si tiene una satisfacción con el liderazgo, sí o no. No es una codificación binaria, sino de que ya está codificado, por ejemplo, en una escala del 1 al 5, supónganse. ¿Bien? Satisfacción con el clima laboral, carga laboral, ¿bien? Y después, sobre todo, tenemos el tema de los comentarios, que es lo que vamos a tratar de analizar. Básicamente vamos a hacer, antes de que yo siga analizando, algo que siempre tengo que tener en cuenta antes de seguir analizando, o cualquier análisis que yo necesite hacer posterior, necesito primero conocer mis datos, y por esa razón hice algunos gráficos estadísticos como para tener un norte y no perderme, porque a veces cuando vas evaluando los resultados te encontrás con algunas inconsistencias y no entendés por qué, y es porque te faltó hacerte amigo de los datos, y eso se hace a través de algo que se llama análisis exploratorio de datos, que es lo que están viendo en pantalla. ¿Ven? Por ejemplo, se hizo un gráfico para saber cuáles eran los rangos etarios de los empleados, para ver si justamente el tema de la edad le iba a influir o no, aparte de lo que venía, digamos, expresando en su opinión en la encuesta. La edad puede ser una variable predictora también importante, que ya lo habíamos visto, que era lo que normalmente se analiza, para el tema del abandono laboral. Entonces, por eso es importante también saber con qué rango etario cuenta, por ejemplo, esta encuesta y esta organización en particular. Después, bueno, también tenemos el tema del grupo de antigüedad y si están buscando trabajo o no. ¿Ven? Búsqueda activa, sí o no. Esas son clasificaciones binarias que, como les decía yo, cuando uno empieza a analizar datos, como que las pasa por alto, pero la persona que recién se inicia en el análisis de datos, por ahí no tiene en cuenta que hay que hacer estas codificaciones. Entonces, ¿qué me llevo de acá? La mayoría de los empleados tienen de 40 a 49 años con de 5 a 9 años de antigüedad, sin búsqueda activa de trabajo. Entonces, podría seguir haciendo más análisis previo, pero ya con esto me llevo una idea en general, y cuando tenga que analizar alguna salida media sospechosa, me voy a acordar de esto por las dudas que no interprete bien alguna salida. Bueno, vamos a procesar el texto, ¿sí? Como les dije yo, tenemos que hacerlo de traducción al inglés. Y básicamente acá me hizo el análisis de las encuestas, de los comentarios de las encuestas. Por ejemplo, ambiente excelente, me siento valorado. Tenemos 3 tipos de análisis de sentimiento, que básicamente este análisis de sentimiento se resumió recién en la planilla del procesador de cálculo, que decía justamente positivo, negativo o neutro. Bueno, acá tienen un análisis un poco más en profundidad. ¿Por qué? Porque las bibliotecas especializadas para hacer análisis de datos le dan una vuelta de tuerca, y a veces necesitamos saber justamente un poquito más a fondo esa información. Entonces, se puede hacer como lo vieron recién, y si quieren tener datos en mayor profundidad, se puede hacer de esta manera. ¿Bien? Entonces, básicamente es lo mismo: sentimiento positivo, negativo o neutral. Pero esto me sirve a mí para evaluar cuáles son las opiniones justamente de mis empleados. Acá tienen la información de cómo se mide la polaridad, la subjetividad y cómo se termina clasificando el sentimiento. ¿Bien? Yo acá hice un gráfico porque una vez de que los códigos a veces no te dicen mucho, y como comentaba recién José, hay que tener mucho en cuenta la visualización. Entonces, bueno, para mí es importante también tener esa información un poco más gráfica, porque a veces leer mucho código, porque no te lo da el código a veces, como te puede llegar a salir esto o otras salidas un poco menos difíciles, o sea, un poco más difíciles de interpretar. ¿Bien? Entonces me llevo la idea de que la mayoría de los sentimientos de la encuesta puntualmente son neutros, ¿sí? Entonces cabe la posibilidad, o sea, como les dije,
cabe la posibilidad que no te estén diciendo la realidad de lo que están sintiendo, entonces tal vez te tengas que preguntar y hablar con el equipo de recursos humanos de decir por qué no están respondiendo correctamente, porque puede haber sido justamente una falla, que tenga nombre y apellido la encuesta y que es lógico que no te van a contestar con la verdad. ¿Ven? Son cosas que se ven justamente acá. En mi opinión, que la mayoría esté neutro no es un buen camino, bien, porque puede ser que el empleado no te esté expresando lo que realmente siente y no te va a servir justamente para el modelo predictivo. Bueno, puntualmente después tenemos algunos análisis más, pero lo que es la BD de análisis de sentimientos justamente es el tema de la nube de palabras. ¿Bien? Ambiente, clima, aceptable, mejorable, no están malas las palabras que están saliendo, y en el caso que justamente quiera mejorarlo un poco, se hace una modificación del código y después tenemos, o sea, también limpia un poquito, ¿ven? Se hace por ahí una limpieza, porque puntualmente acá está como muy encimadas todas las palabras, y puntualmente acá puedo hacer una limpieza y entonces acá me queda un poquito mejor y más nítida la nube de palabras. Pero básicamente nos llevamos la misma impresión, ¿no? Ambiente, clima, trabajo, liderazgo. Y noten cómo justamente el gráfico cambia porque tenemos una nube de palabras muy diferente de los gráficos que vimos arriba, que eran variables numéricas. Una vez que yo ya tengo esta información, que yo ya sé cuáles son los tópicos que están hablando mis empleados, voy a pasar al modelo predictivo en sí. Voy a traer algo, bueno, antes de pasar al modelo predictivo tengo que hacer un codificado de las variables porque los algoritmos en sí de inteligencia artificial, en este caso de Machine Learning, no leen palabras, ¿sí? Las tengo que codificar a números para que de esa manera las variables ingresen como tienen que ser y el algoritmo las procese. Vamos a elegir específicamente algo que se llama un ensamble, que es uno de los que mejores funcionan, que se llama Random Forest, que puntualmente es el conjunto de árboles de decisión. No viene el caso ahora explicar todo el funcionamiento, pero debe ser la idea que es un algoritmo que me sirve dual, porque me sirve para tareas de regresión y de clasificación, y por lo general funciona muy bien en ambos casos. Entonces, yo en mi caja de herramientas, puntualmente de lo que es análisis de datos, este algoritmo por lo general lo uso para muchas cosas porque es muy eficiente y muy robusto. Traigo justamente todas esas variables que vimos con anterioridad arriba, por ejemplo, lo que era la antigüedad, la cantidad de años y el análisis de sentimiento como variable predictora, y puntualmente me llevo esta información. Esto es un preliminar, no terminaría acá mi análisis, pero medianamente con toda esa información que estuve procesando, no me da tan mal. Estas son las clases que si se van a ir 0 y 1, si se van o no, si van a abandonar, ¿sí? No me da tan mal la precisión, me tendría que dar cerca de 1. Me da 0,70 y 0,80. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. No es el tema de esta charla puntualmente, pero es simplemente para mi primer intento, no está para nada mal el tema de la clasificación. Algo que tiene de importante Random Forest es esto, que me da la información de cuáles son las variables que van a influir en la predicción de abandono. ¿Ven? Acá se ve que justamente les dije que era interesante saber datos, digamos, estadísticos, por así decirlo, al principio, para que yo pudiera interpretar esta parte. ¿Ven? Tenemos que la edad, la antigüedad y, por ejemplo, la satisfacción con el clima laboral son variables para que influyan más bien en lo que es la predicción de abandono laboral. Una vez de que yo ya tengo esta información, puedo también empezar a hacer simulación de escenarios para que en caso que vaya cambiando las variables, vamos a ver si, por ejemplo, el empleado se va o no. ¿Bien? Así que bueno, fíjense todo el potencial que hay. O sea, no es que tenés limitado a hacer este análisis, sino de que acá no tenés límite en tu imaginación y podés procesar todo lo que vayas viendo necesario. Y por ejemplo, a mí se me ocurrió decir, bueno, vamos a hacer un análisis de escenario porque quiero ver cómo va influyendo justamente si le cambio algunas variables, el empleado se va a terminar yendo o no. ¿Qué es lo que se hizo acá, no? El análisis de escenario, que básicamente se le van cambiando algunas variables y para que finalmente lo podamos ver, por ejemplo, se le cambia la satisfacción con el clima laboral, ¿sí? Por ejemplo, con si hay algún tipo de formación adicional y si él finalmente se va a ir o no. Entonces, bueno, por eso también nos sirve
que una vez que tengamos el modelo medianamente listo y estemos conformes con ese modelo, podamos hacer esa proyección de análisis de escenario. Por ejemplo, el 1 era lo que yo les decía, a veces las salidas no son tan potables como me gusta comentarlo, porque acá tendríamos que ver algo para que la persona que no entiende análisis de datos, por ejemplo, te tendría que decir que se va o que se queda, pero bueno, es un 1 y es un 0. Entonces, resumimos. Hicimos el análisis a nivel de Python del análisis de sentimiento, pudimos tener un gráfico de una nube de palabras para saber cuáles son los tópicos puntualmente de esas encuestas puntualmente, y la usamos a esa información también para hacer un modelo de clasificación para ver si el empleado se va a ir del trabajo o no, teniendo en cuenta esa parte de datos no estructurados más los datos que normalmente tenemos numéricos. Y para ir terminando un poco, lo que yo hice justamente, porque yo les mostré el código ahora para que se vea el potencial del análisis, pero yo no voy a mostrar el código si tuviera que hacer esta presentación, por ejemplo, a los dueños de la organización. Lo que se hace es un storytelling con los hallazgos que se encontraron justamente de los datos, ¿sí? Entonces, esta es parte de la presentación final que se haría de los hallazgos que yo encontré de ese modelo predictivo, ¿no? Fíjense, escuchar a nuestros equipos no es solo una acción, es una inversión, ¿ven? Acá tenemos el panorama general que les mostré recién, que todo pasa neutro, ¿bien? Que la mayoría es neutro, y vamos profundizando en las palabras más frecuentes, ¿sí? Y acá destacamos las palabras destacadas, ¿ven? Liderazgo, aceptado, ambiente, desarrollo. Y las palabras negativas, ¿ven? Estrés, carga laboral, falta de contención, ¿sí? Así que bueno, ¿qué me puedo llevar de esta nube de palabras? Un reconocimiento de buen clima y de oportunidades de crecimiento, pero hay un poco de estrés, hay carga horaria, que siguen siendo factores críticos, ¿ven? Acá tenemos algunas historias que emergen, positivas, ¿sí? Puntualmente de ese análisis de las opiniones de las encuestas. Y, por ejemplo, una historia de alerta es esta, ¿no? Que estábamos ya detectando que hay mucho estrés y poca contención. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en base a estos hallazgos? Por ejemplo, reforzar lo positivo, atender estas alertas y medir periódicamente para ver si hubo algún cambio o qué variable pudo haber influenciado en el cambio de estos modelos, porque no es que quedan estáticos, estos modelos permanentemente se van actualizando en base a la información que se va surgiendo, que eso tampoco es un problema porque, como ya les dije, permanentemente estamos generando información. Así que bueno, nos llevamos a esta idea, ¿no? Escuchar es el primer paso, actuar es el compromiso, y los datos no solamente son datos por ahí en crudo, ¿sí? Son voces que nos invitan a construir juntos un mejor lugar para trabajar. Y la conclusión que llevamos es esta, ¿no? Al final del día, analizar todos estos datos no es una cuestión de tecnología, ¿sí? Es solo cuestión de escuchar. Nos da el poder de ser proactivos, atajar problemas antes que se ocurran, ¿sí? Y crear sobre todo un lugar de trabajo ameno donde la gente se sienta valorada y comprendida. Y de mi punto de vista estoy completamente de acuerdo con esta parte final, es una forma inteligente y humana de gestionar el talento. Bueno, con esto he llegado al fin de mi disertación. Acá está mi contacto por si necesitan hacer alguna consulta. Y bueno, agradezco el tiempo que me han permitido hablar de datos. Bueno, Sol, la verdad, súper interesante, porque como desde una encuesta se releva tanta realidad, ¿no? De una empresa, de una organización. Esto es aplicable a todos los escenarios donde nos estamos moviendo, donde tenemos equipos, donde se está liderando y sobre todo las cosas donde el profesional de económicas puede generar un valor agregado con todas estas herramientas, cómo la tecnología nos ayuda, pero surge de algo totalmente importante que es la escucha activa, una cualidad predominante en todas nuestras profesiones, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Sol, y vamos a continuar con esta proyección. Y ahora vamos a ver la parte de la que es auditoría interna y otras herramientas más a través de nuestro colega Matías Odone. Pero antes de darle la palabra a Matías, me gustaría un poquito contarles
qué hace Matías en sí, porque es colega de la casa, es matriculado de la casa, pero él es actuario con un magíster en finanzas y está maestrando en demografía. Casualmente es muy interesante todo lo que nos ha comentado en las previas acerca de estos temas. Él es experto en auditoría interna de seguros y reaseguros y el uso de herramientas estadísticas avanzadas para los procesos empresariales. En su presentación nos va a mostrar cómo el uso de un software estadístico que para los actuarios es muy común, como es el R, permite automatizar informes en tiempo real durante auditorías internas para garantizar esta precisión, eficiencia y calidad que nos dan los actuarios, pero además va a destacar cómo con esta metodología se puede convertir en estándares para empresas pequeñas y grandes, reduciendo los riesgos y optimizando los tiempos. Bueno, ¿nos vas a contar, Matías, acerca de esta auditoría de procesos internos? Dale. Bueno, gracias, Andrea. Bueno, ante todo, muy buenos días o buenas tardes para todos. Yo soy Matías Odone, como dijo Andrea, yo soy actuario especialista en lo que son los sistemas de auditoría interna, tanto para entidades aseguradoras como reaseguradoras. Y el gran tema que nosotros tenemos en la auditoría es cómo podemos hacer procesos mucho más eficientes, dado de que siempre conllevamos a la manualidad, al hecho de lo tangible, de querer revisarlo uno a uno cada uno de esos procesos. El tema es que el gran volumen de información que empezamos a manejar termina siendo cada vez más complejo de poder administrar e inclusive los software clásicos como Microsoft Office dentro de Excel, Word o PowerPoint, para poder ir manejándolo y presentándolo, termina siendo cada vez más insuficiente, porque justamente es eso, es el gran volumen de información que estamos manejando. Entonces, dentro de las herramientas que utilizamos los actuarios, tenemos un software específico del lenguaje R que nos permite poder utilizar ese gran volumen de información, procesarla, administrarla, limpiarla lo más posible y para luego presentarla en un tiempo casi récord respecto a otros análisis. En primera instancia, nosotros tenemos que pensar que los procesos de auditoría interna no son más que hacer controles para mitigar riesgos. Uno de los grandes problemas que tenemos en todas las empresas es eso, el error humano. Todos podemos cometer errores, pero también podemos tener los errores que son involuntarios, como también podemos tener errores que tienen que conllevar a los sistemas. Entonces eso nos conlleva a hacer una ardua tarea de recolección de datos. Todo el tiempo tenemos que estar revisándolos e ir midiendo distintas métricas, distintos valores, a tal punto que podamos comprender qué limitaciones comprendemos dentro de nuestras herramientas y qué gran volúmenes de información vamos a estar manejando. De tal manera que reemplazamos lo que llamamos el control manual para después utilizar softwares específicos que nos permitan automatizar, detectar patrones y con ello mitigar lo más posible ese riesgo. Como hemos indicado anteriormente, estos controles internos lo que nos va a ayudar es detectar, en nuestro caso, desvíos financieros. Como a su vez podremos detectar todo lo que tenga que ver con la imputación contable, también omisión en lo que son los datos impositivos en nuestros libros contables, inclusive en las falencias de las declaraciones juradas o en lo que está hoy casi tangiblemente y tan a la luz, que son los fraudes. Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar el control interno como una necesidad de herramienta de regulación, disminuir ese riesgo para que el impacto de los estados contables no se vea y que no conlleve después a una toma de decisiones erróneas. Es decir, es mitigar, sanar y poder solucionar en un tiempo que sea prudente. Ahora, hablamos justamente con el tema de la información. Es normal justamente encontrarse con distintas problemáticas de la información, ya sea que se conllevan con sistemas muy manuales, sistemas muy rudimentarios, o inclusive la falta de acceso a esa información, debido a que pueden ser por herramientas sumamente poco eficientes, la falta de confiabilidad de esas bases de datos, una obsolescencia en los accesos, un problema de los permisos que tenga el analista, que no puede ser administrador, sino que debe solicitarlo hacia un superior, o directamente lo que nos está pasando con la ciberseguridad, que es la falta de backup.
Entonces esa falta de backup también nos lleva a un problema de la gestión. De tal manera que nosotros tenemos que hacernos estas siguientes preguntas. Primero, ese manejo de datos es ¿cómo los manejamos? ¿Cómo debemos abordarlos? ¿Cómo debemos extraerlos? Y una vez que completamos esas últimas 3 preguntas, es cómo contrastarlos. ¿Cómo manejarlos? Justamente será el método y la política que tendrá la empresa o entidad de el manejo de su información, el acceso y la mayor detalle posible que te podamos tener. ¿Cómo abordarlos? Justamente dentro de esa misma política va a darnos una serie de parámetros para poder analizar qué efecto podría llegar a tener ante posibles desvíos. ¿Cómo extraerlos? Es decir, en qué formato lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a visualizar y después cómo lo vamos a reportar. Y de tal forma que respondemos el manejo, cómo abordar y cómo extraer, va a ser esto, cómo contrastarlo, cómo saber si los datos son verdaderos. Porque ese es el gran cuestionamiento. Los datos que nosotros tenemos hoy en día, accesibles y que los podemos extraer, ¿son realmente verdaderos? ¿Demuestran una realidad? Bueno, acá entramos con el campo de lo que llamamos el Big Data o los grandes volúmenes de datos, donde, dependiendo del tipo y el tamaño de la empresa, cada empresa va a administrar diferentes volúmenes de datos. No es lo mismo comparar una pyme que compararlo justamente con un gran banco o con una entidad aseguradora, o lo mismo te pasa con las sociedades gubernamentales. Entonces, a mayor cantidad de datos es una mayor cantidad de controles. No quiere decir que justamente a menor cantidad de datos uno deba controlar menos. No, no estoy diciendo eso. Al contrario, donde hay menos cantidad de datos es donde más foco hay que darle. Pero en el gran volumen de datos, como también sucede en la ley de los grandes números, a veces esas pequeñas diferencias pasan de forma imperceptible y permiten tener esos pequeños desvíos. Con lo cual, tenemos que pensarlo como una implicancia necesaria de una inversión en personal capacitado para ello. Y si necesitamos ese personal capacitado, también necesitan ese software aplicado. De tal manera que te permita poder hacer un sistema más sofisticado de políticas de data warehouse, es decir, de los sistemas de servidores justamente que puedan manejar esos grandes volúmenes de datos y que se puedan acceder y que sean confiables y que tengan un backup posible para ello. Ahora bien, si nosotros no tenemos una debida diligencia a ese gran volumen de datos, podemos tener las siguientes cuestiones en una auditoría: una omisión, una eliminación o directamente no detectar el problema en sí de la auditoría. A veces nos manejamos con nuestra vieja confiable de decir, bueno, datos que no tengo, datos que puedo simular, pero a veces esos datos que no puedo simular también me permiten tener un problema que hay cosas que no puedo procesar, que no las puedo asumir. ¿Por qué? Porque asumir nos lleva justamente al error. Y a su vez, si nosotros tenemos cada vez más gente implicada, a una vieja frase que decíamos antiguamente es, muchas manos en un plato hacen mucho garabato. Y eso justamente es que se concentre en un pequeño sector o en un grupo selecto de personas que no permitan entorpecer justamente esta administración de grandes volúmenes de datos. Y por último, una de las grandes falencias que tenemos en esta administración es la falta de tiempo. Entonces, si tenemos todas estas cuestiones del cual nos permite analizar, contrastar e inclusive tener que manejar con poco tiempo, ¿qué podríamos utilizar para que sea mucho más fácil? Y acá es cuando arrancamos justamente a hablar de lo que llamamos R como un lenguaje de programación. R es un programa que nos permite, a través de lo que se llama orientados a objetos, del cual nos va a permitir, creando justamente un pseudoarchivo, un pseudoprograma, que nos permitirá manipular toda esa base de información e ir limpiándola, trabajándola, procesándola e inclusive analizándola en tiempo real. R, una de las grandes ventajas es que es un sistema de código abierto, con lo cual hay una gran participación dentro de lo que es la colectividad. Es un software gratuito y a su vez es de fácil acceso, con lo cual las entidades no tienen que hacer una inversión necesaria en el software. Es accesible para todos,
con un sistema que nos permite hacer un análisis estadístico, un análisis del tipo financiero, nos permite hacer un manejo de grandes volúmenes de datos, con una visualización gráfica amigable e inclusive, entre otras situaciones, poder publicarlas en tiempo real, ya sea en la web, en reportes en PDF, en Word o inclusive enviarlas por correo. Entonces, el usuario le permite poder abordar diferentes temáticas con un único simple lenguaje que es simple de manipular y simple de comprender. Ahora, una cosa es lo que nosotros llamamos el lenguaje, que va a ser el motor, y otra cosa va a ser en dónde lo vamos a utilizar. Entonces acá vamos a utilizar lo que llamamos el IDE, que es un entorno de desarrollo integrado, Integrated Development Environment, del cual ese entorno lo que nos va a permitir es dónde ejecutar el código, cómo lo vamos a ejecutar, qué paquetes vamos a utilizar, y nos va a mostrar los resultados de una manera mucho más sencilla, mucho más amigable. Entonces, RStudio resulta ser el IDE predilecto justamente para utilizar R. De hecho, admite no solamente R, permite software tales como HTML, Java, JavaScript, Python, entre otros grandes lenguajes justamente para el manejo de volúmenes de información. Dentro de esos pros que tenemos para utilizar este lenguaje es, como dije en un principio, es fácil de aprender y de utilizar, es muy amigable siendo un lenguaje orientado a objetos. Nos permite utilizar diferentes aplicaciones en un mismo lugar sin la necesidad de tener que estar instalando diferentes programas. Eso también nos habla de lo que llamamos las librerías, que va a tener distintas funciones cada vez más sencillas y automáticas, evitando la idea de tener que ir calculándolo manualmente. A su vez, como hay una gran colectividad dentro de lo que es el sistema de lenguaje R, hay diferentes foros de ayuda donde se puede consultar en la red. Y por último, pero no menos importante, es que tiene una actualización permanente. Es decir, algo que lo podemos hacer hoy, mañana se puede mejorar muchísimo más y que alguien le ha encontrado una vuelta para alguna cuestión en sí. Cuando yo digo librerías, ¿qué librerías yo tengo que utilizar? Hay miles, hay millones, y más cuando es un lenguaje de código abierto. Entonces, dentro de lo que nosotros vemos, estos paquetes que van a ser conjuntos de funciones, tales como tidyverse, timeterk, shiny, tibble o ggplot, entre otras, estos mismos paquetes nos van a permitir poder evolucionar con funciones muy simples, de palabras muy cortas y con poca cantidad de variables que se requieran para hacer cálculos sumamente complejos, visualizaciones altamente complejas e inclusive un grabado en un formato específico para poder publicarlo, ya sea en una nube, en un formato de web o inclusive descargarlo nuevamente como un archivo en Excel. ¿Cuál es el objetivo ahora? Lo que vamos a hacer ahora es hacer una simulación dentro de una auditoría interna orientada a un departamento de pago a proveedores. Uno de los clásicos justamente, que es donde más sensibilidad tenemos de recibir esas facturas, cargarlas, verificar justamente cómo está el sistema y que esa carga después se efectúe el pago. Entonces, lo que se va a analizar en sí va a ser contrastar cómo el sistema ERP de carga de facturas y pagos nos dé el siguiente detalle. La cantidad de facturas que se han cargado dentro de un periodo, si se hace un control de duplicidad, un control del impuesto al IVA y con eso que cruce con el libro de IVA compras. También hacer una verificación de las fechas de pago que se han efectuado en base a las políticas de pago interna que ya tenga la entidad y con eso armar un análisis estadístico de cada variable con un resultado en tablas y gráficos que sean sumamente comprensibles para el usuario. Por último, armar un sistema de semáforo de alertas que nos va a dar, en base a un límite de tolerancia de exposición a error, nos va a decir qué tanta exposición tenemos ante posibles desvíos. Y por último, el desarrollo automático final del informe de todas esas tareas que se han generado en la auditoría. Para ello, vamos a asumir una serie de supuestos. En el primer supuesto, vamos a asumir que vamos a tomar un trimestre. En este caso, vamos a tomar el tercer trimestre del año 2025. Consideremos una muestra representativa de una base de datos de una serie de facturas que se han cargado en un sistema, del cual vamos a asignarle
un mínimo de 5 días y un máximo de 60 días entre la fecha de carga y la fecha de pago que se deberían efectuar, manteniendo un margen de tolerancia al error de hasta el 5%. En base a esos supuestos, yo voy a tener que esperar una serie de resultados. Yo esperaría que encontraría que las facturas y todo el sistema se encuentran dentro de los márgenes esperables de tolerancia ante errores u omisiones. Un nivel de exposición al error bajo, tendiendo casi a 0. Con lo cual, me indica que hay una correcta aplicación en la política de pagos dentro de una empresa que va a ser auditada, de tal manera que me va a dar una conclusión favorable. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos y lo vemos? Les voy a compartir RStudio y van a ver justamente qué es. Con un head donde vamos a ir indicando, en este caso, tu rol tecnológico, la auditoría de cuentas a pagar, quién va a ser el autor, la fecha vamos a utilizar today, que va a ser la de hoy, el formato que vamos a ejecutar este código va a ser para PDF, el highlight style va a ser el sistema que va a quedar de formato para el código, el path va a referir a dónde va a levantar la información y de qué tipo de formato, en este caso va a ser un formato Excel, el nombre de la compañía, el límite de tolerancia que definimos un 5%, los periodos de inicio y de fin definidos para la auditoría, en este caso para el tercer trimestre de 2025, disculpen, e indicando fecha, una mínima de pago y una máxima de pago. Por último, vamos a asignar los días hábiles que tendremos, que van a ser del lunes al viernes. La idea justamente es que sea un editor visual. A partir de ello, nosotros vamos a ir marcando cada uno de estos procesos de forma interna. El procedimiento va a decir que la auditoría de procesos va a estar orientado al departamento de pago proveedores, que va a tener como objetivo contrastar toda la carga de las facturas dentro de un periodo establecido, todos los proveedores, la fecha de facturas, importe bruto, IVA e importe neto, y con esas encontrar si están debidamente abonadas. Dentro del contexto es dentro del trimestre, se indican los objetivos del informe y por último, qué procesos se van a ir haciendo. En primera instancia, verificar que tengamos instaladas las librerías correspondientes. No voy a ejecutarles el código para que no sea demasiado largo, pero la idea es que con cada cuadrado que nosotros vemos, que se van a llamar chunks, a partir de un botón de Run, nos va a ir ejecutando parte de ese código y nos va a ir dando una serie de resultados en una salida, evitando no solamente verlo en la consola o en el environment donde va a tener los objetos y también los plots con las salidas de las imágenes. Se van a ejecutar todas las librerías correspondientes para hacer el análisis, se va a indicar una ruta de trabajo donde se va a grabar este mismo, donde se va a levantar la base del archivo y por último, pero no menos importante, que es la estandarización. La estandarización va a representar justamente dentro del proceso de aquellos archivos que tienen una serie de nombres diferentes y que evitamos justamente tener que ir modificándolo manualmente. El código está diseñado de tal forma que vaya detectando de forma automática a través de un machine learning las palabras claves que tengan que ver con cada uno de esos campos y luego le va a asignar un nombre predeterminado para que pueda ir haciendo el análisis completo. De tal manera que va a ir generando justamente eso en el código, le va a asignar un formato específico, va a aplicar los filtros necesarios dentro de los periodos que requerimos y con ello empezamos a hacer análisis. En la segunda instancia vamos a hacer un análisis de KPIs, que van a ser los KPIs relativamente importantes que nosotros consideramos a partir de una serie de variables, como por ejemplo de contrastar el lead time de carga, es decir, el tiempo más o menos promedio de la fecha de carga y entre la fecha de pago efectiva. Lo mismo va a ser con el análisis de si el estatus se encuentra que se ha pagado o no esa misma factura. Y luego se va a ir armando a partir de un factor de fechas de días con los límites de tolerancia, se va a ir armando cada uno de estos análisis, cada uno de estos puntos. Se va a ir predeterminando a tal forma de que van generando distintas tablas. Y estas últimas tablas después nos va a demostrar el KPI principal como salida para que luego nos permita ejecutar de manera gráfica.
Y esa manera gráfica después nos va a ir demostrando, en base a los resultados de mi última tabla, ver dónde tenemos los desvíos, dónde tenemos el efecto frecuencia, dónde tenemos el efecto media. Y lo podemos ir viendo con formatos de colores, con formatos de tablas de ejes cartesianos, y que encima lo podemos ir manipulando y podemos ir interactuándolo. De tal manera que es un evento mucho más fácil de analizar. Y por último, hacer lo que llamamos los controles de proceso y calidad de datos. Hablamos justamente de lo que es la consistencia, porque podemos tener una buena base de datos, pero quizás la consistencia de esa calidad no es relativamente buena, o quizás tenga demasiada exposición al error. Entonces se hace un sistema de una ventana de política, por ejemplo, de analizar si los pagos fueron hechos fuera de los días admitidos dentro de la sociedad, si se hace una serie de fechas que no son admitidas, como por ejemplo días no hábiles o días que son feriados, y por último, analizar la duplicidad. Entonces, ese elemento justamente nos permite poder ir contrastando parte a parte, punto a punto, de una manera mucho más exacta, generando tabulados de salida e ir indicándonos con un sistema de semáforo cómo está yendo el resultado del informe. Y cada uno de esos puntos va a ir marcando después una tabla de incoherencias. Esa tabla de incoherencias va a ir demostrando, por ejemplo, si el cálculo del IVA dentro de una factura está bien realizado o no, o si la sumatoria entre el bruto y el IVA correspondiente al valor neto coincide con lo que dicen las tablas. Por último, un panel de alertas, que eso nos va a generar a partir de las salidas del análisis final, nos va a dar una serie de hallazgos y eso nos va a dar ese panel de alertas con un sistema semáforo, es decir, bajo, medio, alto. Y ese bajo, medio, alto nos va a exponer justamente cómo estamos en términos de exposición. Y esa exposición nos va a dar como análisis final, como una conclusión automática, de decir en dónde estamos parados. Y en base a dónde estamos parados, podemos determinar de una manera rápida, en muy poco tiempo y con un solo archivo, toda la situación que tengamos en un periodo. E inclusive lo podemos ir haciendo de forma diaria. Y a todo esto, yo les dije justamente que es un archivo que se genera en formato PDF. Entonces, con un simple botón llamado Render, nos va a permitir procesar, va a ir corriendo el código, esto va a tomar apenas unos segundos, mientras yo les voy a ir abriendo cómo quedaría. Pues está corriéndolo claramente. Y a medida que lo va corriendo, nos va a generar automáticamente una salida en PDF, demostrándonos todo lo que hemos realizado dentro de la auditoría. Mostrándonos una salida interactiva, sin tener que estar buscando, copiando y pegando cada uno de nuestros valores. Y veamos, por ejemplo, cómo nos queda en este sistema los KPIs. Nos demuestra, por ejemplo, que de las 120 facturas que se encontraban, se analizaron solamente 97. Se han encontrado 73 proveedores únicos, se ha determinado que la mediana en cantidad de días de carga son de 9, se ha demostrado que el tiempo de carga entre la diferencia entre la fecha de recepción y la fecha efectivamente de la carga es de 16 días, y una vida media dependiente, o sea, la vida media va a referir al tiempo de la carga hasta el momento efectivamente del pago, y se va a determinar un coeficiente del porcentaje de las facturas efectivamente pagadas. Con ello podemos armar una gráfica y podemos ir analizándola de manera diaria de cada uno de estos días. Por ejemplo, verlo dentro de los ciertos días donde tenemos una mayor cantidad de frecuencias para cada uno de esos puntos, donde tenemos el enfoque en días de pago, donde tenemos un enfoque en qué días de la semana tenemos un favoritismo, en este caso lo vemos enfocado principalmente los días martes, respecto también con los días viernes, y resulta extraño que tengamos también habilitados sábados y domingos, dado que los días de pago son de lunes a viernes. Entonces aquí estamos encontrando una primera inconsistencia dentro del análisis. Por último, vemos que en las edades de saldo pendiente se concentran justamente dentro de los primeros 15 días para que después tengan que ir bajando los siguientes días, cosa que demuestra esa consistencia. Entonces nos demuestra que estamos dentro de los parámetros de las fechas de pago.
Por otro lado, vamos a constatar de cómo nos está dando la salida dentro de este panel de alertas. Y nos está demostrando que tenemos duplicidad de quit y número de factura. Ha encontrado 4 dentro de esas 97. Ha detectado que hay pagos fuera de ventana, o sea que ha tenido entre mínimos y máximos de días en una, y que después ha encontrado de las 120, 97 que se encuentran en pagos de días no admitidos. Esos días no admitidos van a ser en base a fechas de feriados, las fechas de días de fin de semana o inclusive días no habilitados para el sistema. Con lo cual ha encontrado un sistema de incoherencias. Entonces, si ya encontramos un sistema de incoherencias que es casi ese 100%, ¿qué conclusiones vamos a esperar? Bueno, justamente que el riesgo de proceso entre la ventana de pago, los días hábiles y duplicados es sumamente alta. Con lo cual, eso también nos conlleva que hay un riesgo de carga entre el valor neto y el valor del IVA con el bruto es necesariamente alta. De tal forma ¿qué conclusión nosotros vamos a llegar? Se van a generar una serie de recomendaciones donde el proceso va a indicar una priorización en la revisión inmediata de todos los datos, aplicar un plan de acción y darle un monitoreo semanal tanto para el proceso de las cargas como en los montos y en la carga de esos impuestos. De tal manera que nos forma una dimensión dentro de los procesos, dentro de los hallazgos, armar una tasa de exposición, ese cálculo de riesgo y de tal manera fácil, sencilla y libre para poder ir analizando punto a punto con simplemente 15 páginas. Con lo cual, dentro de nuestras conclusiones nos va a llevar que utilizar estas herramientas modernas nos va a permitir un análisis de grandes volúmenes de datos sin una inversión sustancial. Solamente se necesita una suficiente capacitación. Hacer un proceso de automatización de un proceso más eficiente, evitar la manualidad, evitar la necesidad de tener que estar contrastándolo uno a uno. Entonces nos permite hacer un mayor control y tener un mayor alcance a distintos tipos de modalidades, porque no nos podemos solamente enfocarnos en este sistema de auditoría, podemos agrandarlo muchísimo más con distintos KPIs. Y eso nos está diciendo que nos estamos modernizando, nos estamos llevando justamente al futuro. Y es lo que necesitamos hoy en día en nuestros procesos de auditoría. No depender solamente de la buena voluntad del auditor ni de un límite de tolerancia. Justamente es modernizar para minimizar el riesgo posible y el impacto necesario ante toma de decisiones. Les agradezco mucho su atención, espero que esta información les haya servido. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. No, por favor. Bueno, qué interesante, ¿verdad? O sea, nosotros los profesionales, más del lado de las auditorías, como es una herramienta fundamental, diría, para hacer las correcciones y, como bien dijiste, el uso y el manejo de grandes volúmenes de datos. Recuerdo años atrás, muchos años atrás, cuando todo esto se hacía manualmente y se utilizaban otras herramientas que no era este modelo de lenguaje, que bueno, que si bien es muy utilizado por los actuarios, también está, como bien dijiste, a disposición con una capacitación de todos los profesionales. Bueno, hemos llegado a nuestro momento ya de cierre y quisiera entre los tres generar como una conclusión grupal con Sol, con José y también con vos, Matías, acerca, bueno, de todas estas herramientas que hemos visto y darles a los profesionales del consejo, ¿no? Más que nada, una palabra que cierre, que esa herramienta que ustedes han manejado en el día de hoy la puedan practicar y llevar a sus estudios, a sus consultoras, ¿sí? José, te empiezo por vos, que fuiste el primero. A ver, yo quiero remarcar la palabra de compañero, como la inteligencia artificial, junto a nosotros, y confianza, que es lo que nosotros damos, esa validación que le damos a los procesos, al resultado final, a esa mirada. Así que me quedo con esas dos palabras, confianza y el acompañamiento. Me parece
fundamental, algo tan básico como lo que es nuestra prestación de servicios, ¿no? O sea, que es vital. Gracias por permitirme, como decía, ¿no? Esta oportunidad de hablar de datos. Creo que son tecnologías, coincido con los colegas, son tecnologías que han venido para quedarse y sobre todo hay que tomarlas como aliadas y presentarnos. También hago eco un poco del tema de la capacitación y por ahí el tema de los tiempos son muy ajustados, entonces tal vez creo que también corresponde a nosotros ejecutar algún tipo de desafío y por ejemplo ponernos una meta de que sea mensual o que sea semanal, de aprender una nueva tecnología, aprender un nuevo lenguaje de programación, aprender una nueva herramienta para que nosotros nos podamos potenciar y estas herramientas nuevas que están a nuestro alcance, que te permiten muchísima productividad, porque ya han visto que procesan prácticamente en tiempos muy, muy simples, ¿sí? Te permitan justamente generar mucho valor agregado con este tipo de análisis. Así que bueno, espero que puedan aprovechar estas herramientas y no tenerle miedo y tomarlas como aliadas estratégicas. Muchas gracias. ¿Y Mati? Coincido justamente con José, que es verlo como un aliado y no verlo como el reemplazo de las personas. Al contrario, son herramientas que vienen para quedarse y que vienen justamente a favorecernos y poder enfocarnos en otras tareas mucho más complejas, que es en el llevar en el día a día dentro de las auditorías, como también lo que tenga que ver con recursos humanos. La verdad que en eso mismo coincido con el punto de vista de José. Y le sumo algo más, el tema de la capacitación continua. Si estamos con la C, vamos con esto de la capacitación continua. Y en nuestras casas de estudio, en nuestras casas de referencia, como son nuestros consejos, es algo que es fundamental. Entonces, a seguir capacitándonos, a seguir teniendo todas estas herramientas a mano para mejorar y optimizar nuestros servicios, nuestros tiempos y nuestra calidad profesional. Así que muchísimas gracias a los tres por haberse sumado a esta propuesta. Esta va a quedar grabado, esta charla en el YouTube del Consejo para que puedan visualizarla. Todas estas, también todo lo que fue el respaldo de estas presentaciones las van a poder también bajar y quedan abiertas varias preguntas que también pueden ser respondidas. Recuerden que todo tipo de consulta pueden escribirnos a capacitación@consejocava.org.ar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla de este ciclo, Tu Nuevo Rol Tecnológico.